Hola, buenas tardes, buenísimas, frías tardes. Que Dios me los bendiga a todos. Aquí estamos ya en los preámbulos, en los minutos que faltan para comenzar nuestro estudio de hoy, esperando que la bendición de Dios, como siempre, sea con nosotros. Marisol, madrugaste. Kim, ¿estás ahí? Miriam, Graciela. ¡Wow! ¡Qué fidelidad la de ustedes! Me sorprende, me alegra. Qué lástima que no las tengo. A Marisol la tengo más cerca que a nadie más. A la que más lejos tengo es a Kim. Pero estoy segura que donde quiera que se encuentren, estarán bien. Aracelis, bendiciones, Dios te guarde, hija, qué gusto de que estás aquí acompañándome. Bueno, ya se nos vino el frío encima, así que hay que cuidarse, hay que abrigarse, porque la pandemia está haciendo estragos. Kim, cuéntame cómo está por ahí en Francia, cómo está eso, porque aquí está terrible. He escuchado que hay planes de volver a cerrar los privilegios de algunas personas, de reuniones. Ya vi por allí que anunciaron que en restaurantes, en iglesias y en lugares así, solamente pueden estar 10 personas. Así que eso es preocupante otra vez. Aunque nosotros sabíamos ya de antemano que iba a recrudecer esta situación al comienzo del año. Déjenme abotonarme aquí este botoncito para que no se me abra el cuello. Sabíamos que iba a recrudecer porque desde el principio de la pandemia comenzaron a decir que si no, o sea, cuando empezaron a abrir las oportunidades de restaurantes, de lugares públicos así, dijeron que había una alta posibilidad de que a finales del año, a partir de octubre, noviembre, cuando ya el clima comienza a cambiar. Yo no sé si es que este virus con el frío se hace más fuerte. La verdad no me he informado mucho. Sandrita, Dios te bendiga, qué bueno que estás por aquí. Oh, Kim, también tú estás. Está fuerte por allá desde hace 2 semanas. Ay, que Dios te cuide, te proteja no solo a ti, pues a todos los que están allí. Pero es algo terrible, terrible, ¿no? Estamos en las manos de Dios y solamente Dios puede intervenir en una situación como esta. Pero todo lo que nosotros podamos hacer, ¿ok? Hagámoslo con fe, con confianza, orando y tomando las previsiones necesarias, porque todo se perfila como algo difícil y peligroso. Así que tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo más cuidado de lo que habíamos tenido hasta ahora. Y pues, como siempre, dependiendo de la voluntad, del amor, de la fidelidad, de la misericordia de ese Dios de nosotros que es tan grande, ¿verdad? Y lo que esté destinado a suceder, pues sucederá. Pero lo más importante es que nosotros estemos listos y preparados. Yo he dicho desde que comenzó todo esto que esto es solo un ensayo para lo que va a venir muy pronto, o lo que ya está viniendo, pero que quizás no lo habíamos imaginado de esta manera. Bueno, déjenme contarles un poquito. Por aquí vamos bien, gracias a Dios. Tanto las perritas están bien, la lagartija también está bien, ha crecido muchísimo. En estos días se nos fue la luz
y por unas cuantas horas y la nieta estaba supremamente triste, preocupada, estresada porque ese animalito hay que tenerle un foco de luz caliente prácticamente casi todo el día, solo se le quita en la noche. Y como no había energía, ella no sabía qué hacer y andaba con su lagartijita en las manos y la acariciaba y la calentaba y le tiró cobijas encima y la lagartija buscaba cómo respirar. Y nosotros, yo me reía, ¿no? No me reía de ella particularmente, sino de toda su ansiedad de que no le pasara nada a ese animalito y de hecho, pues gracias a Dios nada sucedió cuando vino la electricidad, que fue como a las 3 de la tarde. Pues el animalito estaba bien, ¿no? Pero yo decía, cuando uno le pone cariño a las cosas, ¿verdad? Y ya sean animales o lo que sea, cómo uno se preocupa, cómo uno se entristece. Y yo la vi a ella muy, muy alteradita, muy preocupada que su lagartijita se le fuera a morir. Pero sobrevivió. La Misty sobrevivió al apagón de la luz y todo fue bien. Y bueno, el resto de la familia bien, todos los detalles de la construcción de la casa del hijo cada vez van más adelantados, así que damos gracias a Dios por eso. Todas las semanas él trae fotos y muestra y pues estamos contentos de que pronto van a tener su residencia. Y pues el técnico, aquí ustedes saben, él es muy fiel. Allá le están cortando unos árboles en el patio, pero él está aquí conmigo, pendiente a mí, a lo que está pasando. Así que me lo saludan por ahí porque él siempre se pone contento leyendo los saludos de ustedes. Y gracias a Dios estamos bien, hemos estado bien ocupaditos. Ayer fue un día que tuvimos una programación en una radio, pero por Zoom también. Yo no sabía que por Zoom ahora la radio tenía sus programas también. Y luego tuvimos una reunión con, yo no sé, pero para mí que era un grupo grandecito, yo creo que pasaba de 30 tal vez, familias pastorales. En Colombia fue una linda reunión, ver algunos rostros, algunos los conocía, otros no los conocía porque la generación de ministros y sus esposas nuevas que hay ahora después que nosotros nos jubilamos en el 2005, pues 14 años, 15 años ya no las hemos visto, pero hay algo que nos une y es la seguridad de que como familias pastorales el Señor nos ha llamado, y no solo a las familias pastorales, es al pueblo de Dios en términos generales. Nos ha llamado para una misión muy especial. Y mientras vemos cómo Dios bendice la obra de las manos de las parejas nuevas que están con las manos en el timón cumpliendo esa misión. Nosotros ya los más viejitos desde acá, desde la trinchera, pero todavía hacemos algo, ¿no? Y cada miembro de iglesia, donde quiera se encuentran, cada uno de ustedes también tienen mucho por hacer. Todavía tenemos una oportunidad que Dios nos está dando. Así que sigamos haciendo el trabajo y sigamos compartiendo y sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a estar preparados. Soledad, bienvenida, que Dios te cuide y te acompañe. Espero que te sientas bien de salud, igualmente el resto de tu familia. Bueno, ya han pasado unos minutitos, ya les conté, toda la familia está bien, los animalitos también, el técnico está muy bien y aquí la señora Evelyn también hasta este momento está bien. Y la semana que viene me toca hacerme un poco de esos exámenes que nos tocan a nosotras las mujeres, que mamografía, que si densitometría ósea, que si un scan del abdomen, que si exámenes de sangre, que si, pare usted de contar, una vez al año como que le tenemos que dar de comer a toda esa gente que tiene que ver con... Ya fui al cardiólogo, así que por ese lado la cosa está más o menos, ¿no? Rosa, bienvenida. A Talía también un abrazo, a Talía, Dios te guarde y te bendiga. Así que la semana que viene me tocan esos exámenes y espero pues que todas las cosas caminen bien. Vamos a terminar el año tratando de dar un buen informe de la salud
aunque el almanaque siga caminando. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición de la vida, por la oportunidad que nos das, Señor, de abrir tu palabra y de encontrar en ella mensajes de esperanza, de consuelo, de ánimo, sobre todo de seguridad de que tú estuviste en el pasado con tu pueblo, con tus hijos. Estás en el presente con nosotros y seguirás con nosotros en el futuro y por la eternidad. Y eso, Señor, nos anima a seguir adelante. Guárdanos en tu amor y dirige el estudio de esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridas amigas y algunos amigos que andan por ahí por tras bastidores, que no se atreven a identificarse, pero que están más que bienvenidos aquí a nuestra reunión. Algunos me dicen, yo estoy con usted, lo que pasa es que no aparezco allí. Bueno, pues lo importante es que estés. No importa que no te hayas registrado. Cheli, qué bueno verte. Créame, no te había visto antes, pero bienvenida a nuestro grupo de los lunes en la tarde. Bueno, la historia que traigo hoy para ustedes, el personaje de nuestro estudio de hoy, no es muy conocido. De hecho, solo hay 2 referencias de ella, de su nombre, de su persona, en el libro de Segunda de Samuel. Pero por el hecho de que no sepamos mucho de ella o que no haya mucha información, no quiere decir que esta mujer no tiene una lección muy grande para nosotros, especialmente en este momento que estamos viviendo. Y les voy a decir por qué. Bueno, no me detengo más y le digo que vamos a estudiar la vida de Rispa. Acompáñame con tu Biblia a buscar en Segunda de Samuel, en el capítulo 21, donde encontramos la historia que vamos a estudiar hoy. Es una historia importante, interesante. Los sucesos de ella ocurren casi en la parte un tanto final del reinado de David. Y tiene que ver con algo que yo podría estar muy de acuerdo con los comentadores que leí, que es una historia donde hay una masacre, hay un cuadro destructivo, doloroso, en un extremo muy grande. Y allí se encuentra esta mujer. La Biblia, como te dije al principio, no dice mucho de ella. Solo habla de Rispa, la hija de Ayá, concubina de Saúl. En los tiempos de los hebreos, en esos tiempos bíblicos, ya nosotros cuando estudiamos la historia de Sara, cuando estudiamos la historia de Lea, ya supimos un poco porque entre una cosa y otra aparecían las esclavas, aparecieron las concubinas, aparecieron esos términos, ¿verdad? Pero ahondando un poquito más en lo que era una concubina en los tiempos bíblicos, para tener una idea de la posición social de Rispa y del lugar que ocupó en la historia de la vida de Saúl, podemos entender que estas concubinas no eran otra cosa sino segundas, terceras, cuartas, quintas y quién sabe cuántas esposas que tenían los reyes. Por supuesto, esto no era el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios, pero se permitió y vamos a decir en cierta medida se legalizó el estatus de ser una segunda, tercera o cuarta esposa concubina del el rey o del líder político máximo que existía en aquellos tiempos. Se reglamentaron las cosas que tenían que ver con ellas con el fin de protegerlas un poco. Pero fíjate, se podía convertir una joven
en esos tiempos en concubina si su padre, dice la Biblia, la había vendido como esclava. Al venderla como esclava o al transar comercialmente con ella por algún convenio político o por la razón que fuera, ella venía a ser la concubina de ese dignatario, de ese gran rey o lo que fuera. Podía también convertirse en concubina si era una muchacha extranjera que la habían comprado como esclava. Al tenerla como esclava, ella podía pasar a ser la concubina del que la hubiera comprado. Y normalmente quienes la compraban eran las personas de posición social alta y dignatarios políticos. Y en tercer lugar, podría convertirse en una concubina o en una joven en una concubina que fuera a ser una esclava, si era llevada cautiva en una de esas guerras que tomaban los militares que trabajaban o que hacían las conquistas para los reyes y las personas del gobierno de aquellas tierras o de esos lugares. Así que bajo estas tres premisas podía una muchacha convertirse en concubina de un rey. No sabemos cuál de las tres opciones fueron las de Rispa, porque no lo dice la Biblia en ningún momento, ni nadie comenta de los comentadores bíblicos que hay que pudiera haber estado ubicada en cualquiera de esas tres. Pero sea como sea, la Biblia declara clarito, era concubina de Saúl. Más indica que había tenido con Saúl 2 hijos. Ahora, aquí tenemos esta muchacha, concubina de Saúl, que tenía que haber experimentado un montón de dificultades porque como concubina tenía un segundo lugar y aunque la ley la protegía para que no quedara mal, que no quedara desprotegida, no era fácil su vida porque Saúl tenía una primera esposa, la esposa oficial, que era Ahinoa. Y no creo que Ahinoa fuera muy buena persona, muy llevadera. Si era un poco mayor que Rispa, entonces tal vez Ahinoa abusaría un poquito de Rispa y tal vez Ahinoa no le hacía la vida tan fácil a Rispa, pero Rispa tenía derechos como concubina al ser catalogada como una segunda esposa y ahí estaba. Ve que aquí está el doctor Juan Javier Omaña, que parece que es hijo de la señora Omaña. Qué bendición, hijo. Dios te guarde y te bendiga. Qué bueno que tienes un ratito para estar aquí con nosotros. Muy bien. Entonces, en esta situación en la que encontramos a Rispa, vemos que hay algo que sucede que no fue nada bueno, ni que fue algo fácil de entender. Fíjate que Saúl pierde la vida, pierde la vida en uno de esos encuentros, ¿verdad?, que tiene. Él mismo se la quita con la espada, en otra palabra fue un suicidio. Para Rispa no debió haber sido fácil en este momento de su vida encontrarse viuda, porque la situación de las viudas era muy difícil. Ahora, ella está viuda, ha perdido su esposo, está en una condición desventajosa, pero está allí, entre el grupo de los que han sobrevivido las situaciones en el tiempo del reinado de David y que son descendientes de Saúl, que ya murió y que todas las cosas han pasado. Ok, entonces la tenemos allí, pero hay un gran conflicto en ese tiempo que Rispa está observando y está viendo y que le toca muy de cerca. Y ese es el incidente
que yo quiero invitarte a que estudiemos en esta tarde, para que a través del análisis de ese estudio nosotros podamos llegar a conclusiones muy especiales sobre quién fue Rispa y qué tenemos nosotros que aprender de esta mujer. En el capítulo 21 de Segunda de Samuel se nos habla que los gabaonitas, y voy a hacerte un poquito de historia para que tengas una idea más o menos si es que nunca has leído estas historias. Los gabaonitas habían hecho un trato con los israelitas a través de Josué cuando ellos los engañaron. Si has leído esa historia, te acuerdas que llegaron vestidos con ropas harapientas, con pan que dijeron que era un pan de mucho tiempo, que venían desde lejos. O sea, era toda una trama y un engaño para evitar ellos ser destruidos, ¿no? Para buscar protección propia. Entonces Josué se comió ese engaño y cuando se dio cuenta de que les hizo una promesa, hizo un pacto con ellos, pues ya no se podía hacer otra cosa. Pero Saúl, que tomaba las cosas a la ligera y que era muy prepotente y creía que él podía hacer las cosas a su manera, no guardó ese pacto que se había hecho con los gabaonitas y había aniquilado a muchísimos de ellos, había peleado contra ellos, había matado a muchísimos gabaonitas. Y los que habían sobrevivido estaban heridos, estaban incómodos, tenían rencor, querían vengar esa situación que se había hecho, porque ese pacto Dios lo había aceptado a pesar de que fue en medio de un engaño, pero eso existía y Saúl no lo respetó. Así que tenemos a Rispa mirando el panorama de lo que está sucediendo y yo me imagino que cuando Rispa se enteró que los gabaonitas estaban buscando cómo resolver esa cuenta que no había sido completamente pagada con la familia de Saúl, el corazón le empezó a palpitar rápidamente porque tenía que haber pensado, bueno, mis hijos, nosotros somos de los que estamos vivos del tiempo de Saúl, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces aquí, al principio de este capítulo, encontramos que, a ver si ustedes me están mirando, porque me aparece aquí un mensaje de que se acabó el video, pero aquí aparezco de nuevo, así que verifíquenme si el video está funcionando bien para seguir adelante. A ver, quiero que me avisen. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pues voy a seguir. Entonces, vemos que están allí, están hablando con David y le dicen a David, tú sabes que todas las cosas que pasaron con Saúl, nosotros fuimos muy afectados, fuimos muy dañados y nosotros queremos justicia. Bueno, David le dice, ¿y qué es lo que quieren? Vuelvo a preguntar, ¿me están viendo bien? Porque creo que el video por Facebook se detuvo. A ver, dígame si está bien o si hay alguna anormalidad que las personas que están conectadas en Facebook no lo están viendo. Voy a esperar unos segunditos. Muy bien, parece que voy a seguir con la grabación, pero va a tener que ser de otra forma. Sin embargo, voy a seguir hacia adelante. Muy bien, vamos a seguir. Un minutito, por favor. No. Bueno,
Voy a seguir grabando el video y lo voy a tener que subir por YouTube porque no creo que por Facebook me va a permitir. No sé qué pasó, ¿no? Estábamos haciendo bien, pero de momento se cortó el video. Entonces, no sé a qué se debe. Permítame un momentito volver a entrar. Busca Evelyn o Ana. Ok. Bueno, creo que aquí estoy otra vez. Salió un pedazo del video, una parte, y ahora queda esta otra, así que ya veré después cómo la completo, ¿ok? Bueno, permítanme retomar lo que estaba hablando. Los gabaonitas vienen donde David a pedir justicia y David le dice, ¿ustedes qué quieren? Y dijeron, nosotros no queremos nada de dinero, no queremos nada. Lo que queremos es que tú nos des. Y mira, te lo voy a leer en los versículos 4 del capítulo 21. Los gabaonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. O sea, tenían buenas intenciones. Lo que pasa es que el dolor y el sufrimiento que estaban pasando no se iba a quitar. Además, hay un detallito que me olvidé mencionarles. Había una situación de hambruna, ya tenían 3 años en esta situación. Y parecía que todo esto era producto de que no se hubiera cumplido con lo que sabían que debieron haber hecho al no atacar a los gabaonitas. Entonces, como consecuencia de haber violado ese pacto, la situación de hambruna estaba presente y se atribuía a todo esto. O sea, que era una cosa muy difícil. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso, aquí viene el pedido de ellos. Pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Salud. Se los entregaré, les prometió el rey. Bueno, fíjate cuál es el pedido que ellos quieren para como limpiar la situación de lo que había sucedido. Danos 7 personas, 7 descendientes de la familia de Saúl, nosotros los colgamos y con eso quedamos borrón y cuenta nueva. Yo no creo que fue muy sabio lo que David hizo al decirle, yo se los entregaré. Pienso que él tuvo que haberse arrepentido por el final de toda esta historia, porque era buscar 7 personas que no habían tenido nada que ver posiblemente con lo que Saúl había hecho, pero iban a ser los que iban a pagar el resultado de esa gran equivocación y de ese pecado de Saúl de violar el pacto que se había hecho. Así que el rey le dice, yo se los daré. En el versículo 7 leemos, sin embargo, o sea, hubo una meditación de parte de David antes de darle todo lo que ellos estaban pidiendo. Por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset. ¿Te acuerdas de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl? David tuvo compasión de Mefiboset. Acuérdate que Mefiboset era lisiado de sus pies. Así que David no quiso entregarlo. Pero mandó apresar a Armoni, a Mefiboset. Este es otro Mefiboset, no el hijo de Jonatán. Los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, que ella había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el mejolatita. Así que mira a quienes se entregaron.
entregaron a 5 nietos de Saúl, que eran hijos de Merab, la hija de Saúl, una de las hijas de Saúl. Saúl tenía 2 hijas, una era Merab y la otra era Mical. ¿Te acuerdas Mical? Que fue la primera esposa que le dieron a David cuando mató al gigante Goliat. Bueno, entonces Merab tuvo 5 hijos y esos 5 hijos más los 2 que tuvo Rispa se lo entregaron a los gabaonitas para que los ahorcaran. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de esta mujer. Cuando ella se enteró de esto, tiene que habérsele destrozado el corazón. Primero porque sus hijos, no sabemos, porque no lo dice la Biblia, que a lo mejor no tuvieron nada que ver en eso que hizo Saúl. Pero ahora iban a pagar una culpa que no era de ellos. Y no había nada que ella podía hacer para librarlos de eso. Estaban destinados a morir. Ponte en los zapatos de una madre que ve que su hijo es sentenciado para morir. Tiene que haberle roto el corazón. Esta mujer tiene que haber pasado por un estrés y un sufrimiento tan grande que no lo podemos comparar con cualquier otra cosa. Porque fíjate, una cosa es que tú tengas un hijo enfermo y que esa enfermedad sea de muerte y que tú sepas que tarde o temprano no hay cura médica, no hay nada que se puede hacer para restablecer su salud y que tu hijo va a morir, o tu hija, bueno, indistintamente de si es un varón o es una chica. Es tu hijo y se acabó, va a morir. Pero que tú sepas que están entregando a tus hijos para pagar una culpa que no es suya y que los van a ahorcar y que además tú, de ser viuda, te vas a ver sin hijos, en una condición deplorable, social y económicamente. Tal vez no estuviera ya pensando, me voy a quedar sin nada desde el aspecto material, pero quedarse sin sus propios hijos, a quienes van a colgar por la culpa de otro. Esto tuvo que haber sido una situación bien difícil para ella. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Seguimos leyendo en el versículo 9 lo que hizo David. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Imagínate a Rispa observando el cuadro. 7 hombres, 2 son sus hijos, 5, vamos a llamarlos sus sobrinos, porque ella era concubina de Saúl y Merab era hija. Así que vamos a llamarlos unos nietos sobrinos. Mirándolos cómo los están ahorcando para pagar una culpa que no fue de ellos. ¿Qué tú piensas? Tiene que haber sido sumamente doloroso. Bonchi es mi nieta. Bienvenida, mamita. Qué gusto que estás aquí. Elvirita también, que Dios te bendiga. Mirando la ejecución de sus hijos, sin poder hacer nada, en silencio, un corazón de madre destrozado. Bueno, podía haberse Rispa sentado a lamentar, a quejarse, a gritar, a desesperarse, porque no era nada fácil. Fue algo macabro. 7 cuerpos colgando ahí.
y 2 de esos salieron de su vientre. Esto era terrible. Pero esta mujer era una mujer excepcional. Y mira que yo he usado esa palabrita ya varias veces en estos estudios, porque la verdad es que algunas de estas mujeres de las que nunca nos hemos detenido tal vez a mirar cada detalle de sus acciones, cuando lo hacemos no podemos otra cosa que concluir que eran unas mujeres muy excepcionales. Mira lo que dice la Biblia que hizo Rispa. Versículo 10. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña. Y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. Me voy a parar aquí, porque el versículo no se ha terminado, pero voy a hacer una pausa. Ante la realidad que está pasando, ella está viendo esos 7 cadáveres allí. Agarra un lienzo, un saco, lo tiende sobre una peña. Porque acuérdate que dijeron en el versículo anterior, decía que los colgaron en un monte, lo que quiere decir que el terreno no era plano, sino que era irregular. Así que ella tomó ese lienzo y lo puso sobre una piedra, sobre una peña, y se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. ¿Tú sabes cuánto tiempo es eso? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. ¿Haciendo qué? Sigue conmigo en el versículo. No permitían que las aves en el día, ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. ¿Qué clase de mujer? 6 meses. Ahora vamos a mirar la realidad. Tal vez le debía haber preguntado a mi hijo, no sé si está por ahí todavía conectado. Realmente, como médico, clínicamente, ¿cuánto demora un cuerpo en descomponerse? Horas, pocos días. La fetidez que producen esos cuerpos descompuestos es impresionante. Yo nunca he tenido esa experiencia, nunca. Es posible que algunas de las que me acompañan sí la han tenido, no sé. Pero tiene que haber sido algo terrible. Ahí el doctor me está diciendo que en horas comienza a descomponerse un cuerpo. Ahora, 6 meses, día tras día, esa fetidez, esa hinchazón. Mira, y yo no quiero ser dramática, ni trágica, ni horripilante, pero ven acá, esto era un cuadro terrible. Esto tiene que haber sido una cosa que a simple vista era mejor ni siquiera mirarlo. Las personas que pasarían por aquel lugar estarían impresionados de ver cómo esos cuerpos se iban descomponiendo. Y lo normal y natural cuando eso sucedía era que dejaban esos cuerpos a la intemperie, los que no recibían sepultura, los dejaban a la intemperie para que las fieras y los animales se los comieran y fueran haciendo ese proceso de descomposición, mucho más rápido y mucho más fácil. Pero espérate, Rispa no podía esperar que eso sucediera con sus hijos y con sus nietos, porque estaban cerca de su corazón. No podía permitirlo. Lo normal y lo natural es que los hijos entierren a los padres, pero aquí estaba Rispa con sus hijos mirando lo que estaba pasando con ellos y con la impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Así que ella no solo lloró por 6 meses su pena y su dolor como madre, sino que en esos 6 meses, como una madre guerrera, cuidó de esos cuerpos porque ella no iba a permitir que la deshonra de no haber sido enterrados decentemente acabara
con la memoria de sus hijos. El cuadro que ella tenía en su mente tenía que haber sido desastroso, pero eso no se comparaba con el amor tan grande que había en su corazón. Y ella, sobreponiéndose a la situación, cuidó día y noche esos cuerpos para que no fueran destrozados. Ahora, yo quiero decirte algo. Rispa no solo fue una gran madre y una gran mujer, sino que esta historia nos tiene que enseñar a nosotros también que la muerte, sea como sea, es inevitable. Porque nacemos para morir. Creo que en una ocasión les conté que mi papá, cada vez que yo le preguntaba, papi, ¿se murió alguien? Sí, mi hija, sí. ¿De qué se moriría? Del resultado de haber nacido. Esa era la respuesta de él todo el tiempo. Todos los que nacemos sabemos que algún día tenemos que morir, ¿verdad? Pero una cosa es morir por la consecuencia lógica de la vida, por la vejez o por cualquier enfermedad. Y otra cosa es tener que morir de una manera tan trágica como murieron estos hijos de Rispa. Yo creo que Rispa nunca se olvidó de ese cuadro que ella veía día a día de sus hijos allí muertos. Pero eso no la llevó a un estado depresivo como muchas veces nosotros no sabemos procesar la pérdida de nuestros seres queridos. Y creo que esto es una de las lecciones que nosotros tenemos que aprender aquí. Yo no me atrevería a decir que Rispa durante 6 meses no lloró sus hijos, porque creo que los lloraría todos los días. Pero me atrevo a decir que no solamente los lloró durante 6 meses, sino que el recuerdo de todo el acontecimiento sucedido con sus hijos tiene que haber permanecido con ella por el resto de su vida. Y eso sucede con nosotros cuando perdemos nuestros seres queridos. Rispa nunca se imaginó cuando tuvo esos niños que el final de ellos iba a ser de esa forma. Pero fue una madre valiente porque procesó esa pérdida con acciones. Muchas veces nosotros ante la pérdida de un ser querido nos retraemos, nos encerramos, lloramos nuestra pérdida. Yo conocí a una persona que se le murió su mamá y ella no supo cómo reponerse a la pérdida de su mamá. Y habían pasado, cuando yo la conocí, 12 años de la muerte de esa señora y ella todavía vivía ese luto porque no se había superado. Es algo que nosotros tenemos que aprender ante la muerte de nuestros seres queridos. El dolor, el sufrimiento, los recuerdos nos acompañan por mucho tiempo, pero tiene que llegar un momento en que superemos esa pérdida con la esperanza de lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Fíjate que no es que vamos a dejar de llorar nuestras pérdidas, siempre las lloraremos. Pero una cosa es llorar nuestras pérdidas y otra cosa es inhabilitarnos para la acción ante la pérdida de nuestros seres queridos. Yo admiro a Rispa porque yo creo que yo no hubiera sido capaz de enfrentarlo de la manera como ella lo enfrentó, día a día. Y allí se quedó hasta que llegaron las lluvias. Y entonces ese acto de ella se lo contaron a David. Y fíjate cómo cuenta la Biblia lo que sucedió. El versículo 11. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl,
fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betsán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa. Así, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Selá de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Para Rispa todo parecía perdido, mas ella se mantuvo en su lugar. Cumplió su función de madre hasta el último momento, y ese acto de sacrificio y ese acto de amor no fue pasado por alto. David se enteró y cumplió con lo que debió haber cumplido: darle una sepultura honrosa a Saúl, a Jonatán y a estos 7, incluyendo esos 2 que eran los hijos de Rispa. Al final, Rispa vio que la memoria de sus hijos fue vindicada en cierta medida, que fue enterrado con honores, porque fue enterrado en la misma tumba de Saúl. Así que Dios premió el sacrificio de esta mujer. Pero fíjate algo, en uno de los comentarios que leí por ahí, se decía algo que me pareció interesante y que dije, creo que no es forzar tanto la interpretación bíblica, compartiendo con mis amigos del estudio lo que encontré. Y lo que encontré fue esto, que cuando Rispa agarró esa tela de saco y cilicio, que era la que se usaba para denotar tristeza, sufrimiento, dolor. Fíjate que en la Biblia, cada vez que los personajes bíblicos se vestían de saco y cilicio y se rasgaban las vestiduras, era como una señal de tristeza, de dolor, reclamando al Señor su dolor, su sufrimiento. En ese comentario decía que cuando ella consiguió esa tela de silicio, fue y la colocó sobre una piedra, sobre una roca. ¿Quién es la roca en la Biblia? Es Dios. ¿Qué le dijo Dios que hiciera a Moisés con la vara que tenía cuando faltó el agua? ¿Hiere qué cosa? Hiere la peña, hiere la roca. ¿Y qué le pasó a Moisés? Moisés se le fue la mano y con rabia le dio 2 veces. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor no le gustó eso que hizo Moisés, ¿no es cierto? Le costó a él eso, fuertemente. Pero ¿quién es la roca? La roca es Dios. Y yo me imagino que Rispa colocó esa tela de saco y cilicio que simbolizaba su dolor, su sufrimiento, sobre Dios. 6 meses allí, día y noche, con esa roca cubierta con su dolor y su sufrimiento. Y Dios la sostuvo durante esos meses. Escuchó su plegaria, escuchó su sufrimiento, vio sus lágrimas, se dio cuenta de todo, hizo provisión a través de David para que el dolor y el sufrimiento de Rispa encontrara sosiego y descanso al ser enterrados sus hijos, como cualquier otra persona. Pero esta vez yo creo que hasta de una manera más honrosa de lo que Rispa pensaba. En mi conclusión de este estudio, que es muy corto, yo te escribí allí lo siguiente.
Si bien es cierto que el orden natural de la vida determina en forma más lógica que sean los hijos los que entierran primeros a sus padres, en el caso de los hijos de Rispa no fue así. Ellos murieron producto de una venganza. Y ese sufrimiento permaneció en la memoria de Rispa para siempre. ¿Por qué razón? Porque cada vez que perdemos un ser querido, nosotros nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? Cuando una madre pierde a un hijo producto de una enfermedad terminal, un bebé, un niño enfermo de cáncer o de cualquiera otra de estas enfermedades, ¿qué es lo que viene a la mente? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi hermano? Ayer mirábamos el mensaje en Facebook de un hermano que lloraba triste y dolidamente la muerte de su hermano menor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas cosas quedan en nuestra memoria y muchas veces no nos dejan avanzar en el proceso de aceptar que Dios conoce todo lo que es mejor. Así que esas imágenes y ese sufrimiento permaneció en la memoria de Rispa para siempre. Fue una pérdida injusta, pero la aceptó. Y no solo la aceptó, sino que la procesó adecuadamente. ¿Cómo procesamos nosotros nuestras pérdidas? Dejamos que el dolor y el sufrimiento nos reprima, nos tranque, nos detenga el avanzar en la vida, o la procesamos con las lágrimas y el recuerdo normal y natural de esa separación para la cual no fuimos creados, porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente, pero el pecado ha hecho un cambio drástico y terrible en nuestra vida y tenemos que aceptar esta situación. Rispa le tocó aceptar una injusticia, pero se movió adelante y el Señor vindicó esa injusticia. La demostración de valentía y determinación de Rispa se ganaron el respeto y la admiración de David. Y por eso en la Biblia está la historia de Rispa. Creo que ha sido una buena oportunidad para que nosotros podamos meditar en todos los detalles de esta historia, que como dije al principio suena un poco macabra, terrible de entender, porque hay venganza, porque hay injusticia, porque hay muchas cosas en el medio, pero también hay misericordia. Y eso es lo que necesitamos compartir y ver y darnos cuenta y en cierta medida exaltar que Dios tiene todas estas situaciones bajo control. Yo sé que se nos intervino el video, que se partió a la mitad o no sé, en una parte. Tuve que comenzar nuevamente, así que como siempre lo grabamos también para ponerlo en mi canal de YouTube, Mujer de Visión Humana. Quiero que si no lo pudiste ver completamente aquí, lo puedas ver allá en el canal Mujer de Visión Humana. Pero vamos a ver cómo con el técnico, que es el que está aquí pendiente de todas las cosas, podemos empatar y ver cómo lo hacemos para que las personas que no lo pueden ver de otra manera lo vean por aquí. De todas formas, gracias por acompañarme. Disculpa ese inconveniente, no estaba en mis manos poderlo resolver. Traté de hacer lo mejor que pude, pero así es la tecnología. Es una bendición, pero nos da unas pasadas, nos juega unas jugadas un poquito peligrosas y tristes. Vamos a orar para seguir adelante con la parte final. Gracias por estar conmigo y vamos a orar. Señor, gracias porque en esta historia que hay tanta tristeza y tanto dolor,
también encontramos la consolación que viene de ti, la fortaleza para reaccionar correctamente ante las grandes crisis que se presentan en la vida y la seguridad de, aunque sufrimos y lloramos las pérdidas de nuestros seres queridos, hay consolación, hay esperanza y hay recompensa, Señor. En esto creemos, por eso te alabamos, por eso te bendecimos. Cuídanos en el resto del día de hoy y danos la seguridad y la confianza de que en el reino de los cielos estaremos reunidos con todos aquellos hijos tuyos fieles que a través de todas las edades hemos puesto nuestra fe en ti y nuestra confianza. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dios te cuide y te bendiga. Aquí me quedo con el técnico viendo a ver cómo reparamos lo que sucedió. Que tengan una feliz tarde. Bendiciones para todos.